Bienvenidos a 360 grados, soy Rina Musali. Esto es una visión global de Iberoamérica. En esta ocasión les presentamos un programa especial, el segundo resumen anual de 360 grados para este año 2016. Un programa que llevó hasta sus pantallas 48 programas, así como más de 150 entrevistas relacionadas con la agenda de la política internacional y de los sucesos que impactan a Iberoamérica. En este segundo resumen anual les presentamos lo más importante sucedido para los países de Sudamérica y la región andina. Finalmente, el acuerdo de paz que llega en Colombia, la destitución de Dilma Rousseff y la llegada del conservador Michel Temer, la primera y la segunda vuelta electoral en Perú, así como la toma de protesta de Pedro Pablo Kuczynski, además de la crisis que azota en Venezuela. 360 grados, una visión global de Iberoamérica, los invita a realizar un recorrido del acontecer político, económico y social sucedido para la región andina y los países de Sudamérica en este año 2016. El suceso histórico más importante, el acuerdo de paz en Colombia, que fue firmado el pasado 24 de noviembre y ya ratificado por el Congreso. Este acuerdo de paz que pone fin a 52 años de conflicto armado y que dejó 220,000 muertos, alrededor de 8 millones de víctimas, así como 6.9 millones de desplazados. En este año 360 grados también estuvo pendiente sobre la crisis política, económica e institucional en Brasil, la despedida y la destitución de Dilma Rousseff del poder, así como la llegada del liderazgo conservador de Michel Temer. En este recorrido 360 grados concentró su mirada en las elecciones en Perú, la primera y la segunda vuelta electoral que terminaron por desfundar el poder del fujimorismo y atestiguar la llegada de Pedro Pablo Kuczynski al poder, una presidencia que se enfila hasta el 2021, fecha del bicentenario de este país. En este camino 360 grados no pudo soslayar la situación en Venezuela y el encadenamiento de varias crisis simultáneas. La crisis política, la crisis económica, el desabasto energético y también la falta de alimentos. En nuestros programas nos preguntamos sobre la política exterior de Venezuela y el proceso negociador que se está dando entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Este fue el año de la paz en Colombia. 360 grados estuvo muy pendiente de todos los pasos anhelados para llegar a esta paz. Desde el plebiscito que se rechazó el pasado 2 de octubre hasta el nuevo acuerdo firmado el pasado 24 de noviembre y ratificado por el Congreso. El 23 de marzo no fue firmada la paz entre Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Un acuerdo que no fue firmado y que no puso fin a un conflicto de más de medio siglo. ¿En dónde colocarías tú los puntos más ácidos que pausaron los acuerdos de paz? A ver, yo creo que el 23 de marzo se tenía una fecha que fue acordada por el presidente Santos y el jefe de la FARC, Timochenko. Yo creo que esta fecha, cuando fue establecida, más que para firmarla, yo creo que fue una fecha para presionar y acelerar las negociaciones que en ese momento estaban estancadas y que lo que buscaba el presidente Santos era acelerar. Un primer punto era el desarrollo integral campesino, otro, la participación política de las FARC en la vida política una vez que se desmovilicen. El tema de drogas, que es muy sensible en Colombia porque ha sido, digamos, como el alimentador financiero de la guerra, y el tema de víctimas. ¿Cuál es tu sentir de este comportamiento de la comunidad internacional? ¿No conectaron con este dolor de víctimas, con este sentir ciudadano? Lo que pasa es que el gobierno de Colombia le hizo un lobby internacional muy fuerte al proceso, fueron a visitar a todo el mundo hablándole de las bellezas que esto tiene, pero nunca le permitieron a la otra parte o a las víctimas expresar lo que realmente hay detrás de. Si a mí me dicen, mire, es que se va a firmar la paz en Palestina, entre Israel y Palestina, pues si yo no estoy informado, yo digo, no, listo, hay que firmarle, yo apoyo. Eso le pasó a la comunidad internacional. Giraron un cheque en blanco sin saber que no tenía fondos.
creyeron en lo que el gobierno les dijo cuando ellos debieron haber contrastado. Pero claro, es que de gobierno a gobierno nadie contrasta nada. Eso se dan la mano, se hacen la foto, ganaron titular de prensa y pare de contar. Pero nadie ve la letra menuda de lo que ahí hay. Esto ha sido nada más que show de medios, una participación para ganar titulares de prensa en los canales internacionales, gastar mucho dinero con un avión o 2, 3 aviones llevando gente para aplaudir y pare de contar. Pero el fondo es lo que hoy hemos visto, que están haciendo las cosas mal hechas. ¿A quién se le ocurre hacer un plebiscito y firmar los acuerdos antes del plebiscito? Eso debió ser después. Aquí ensillaron el caballo antes de haberlo comprado. Y el pueblo es el soberano al final. Esa mayoría, esa minoría que ganó, se convirtió en mayoría. Y muchos dicen, no, pero es que es un 0.25%. Pues yo les digo, eso es el estadio, el Campín, lleno de gente por dentro y por fuera. O sea, eso es el full del estadio. Pero es que no son esos 60.000, son los 6.400.000 que dijeron no, en nombre de los que no votaron, en nombre de los abstencionistas, que los abstencionistas también son otra forma de resistir o de negarse o de no aceptar los acuerdos. Dicen que ante la duda, abstente. Yo que conozco la guerrilla, yo puedo decir que soy un farcólogo. Sí. Yo estuve secuestrado por la guerrilla, llevo 22 años investigándolos, denunciándolos, haciéndole el seguimiento a todos los casos de secuestro. ¿Quién nos va a decir de la noche a la mañana que unos criminales, como lo han sido ellos, van a querer actuar de buena fe? Imposible. El que es malo y será malo siempre. Lo que pasa es que esta sociedad les tiene que dar una oportunidad para que pasen a la legalidad, para que dejen las armas, para que busquen otro modo de vida. Pero no significa que a cambio de eso les tengamos que entregar la democracia y entregarles el país. La perspectiva de la paz, que en términos generales suscita entusiasmo como idea general, sí también genera miedo en cuanto a lo que esto implica. Y esto lleva a la segunda explicación, que me parece que es importante entenderlo. En términos generales, los colombianos apoyan la paz, pero cuando se trata de aceptar lo que la paz implica, en términos de perdón, confesión obviamente de crímenes, pero perdón, reinserción de los guerrilleros desmovilizados a la vida civil y sobre todo a la política nacional, ahí sí comienzan a haber reparos entre los colombianos. Esquemas de justicia transicional que se han ensayado alrededor del mundo admiten mucha flexibilidad, de ahí su carácter transicional, con miras a lograr una paz duradera que obviamente en la mayoría de las circunstancias es preferible a seguir en guerra. Con la paz en Colombia, Iberoamérica se coloca como la única región del mundo libre de conflictos armados. Con ello se cierra un capítulo para los movimientos guerrilleros, los ideales revolucionarios y el fin de las utopías en América Latina. Digamos que se cierra el capítulo del alzamiento armado contra el Estado, pero no el capítulo de los ideales y de la utopía. Sí nos atenemos a lo que en el caso colombiano en esta ocasión ha manifestado la guerrilla de las FARC, en el sentido de afirmar que tiene el propósito de dar continuidad a sus ideales a través de la vía exclusivamente política. Y obviamente estamos muy felices porque se consolida la idea de nuestra América como un territorio de paz, anhelo que había sido incluso planteado en la última conferencia de la CELAC. Brasil, el gigante sudamericano, robó los reflectores en este año 2016 con la llegada de una nueva correlación de fuerzas políticas al país. Recordemos los momentos más emblemáticos y las entrevistas clave de 360 grados. Teotonio, en Brasil está siendo salpicado por una trama de corrupción desde hace muchos años, en donde ha tocado la puerta a políticos y empresarios. Sin embargo, esta trama de corrupción ahora también le llega al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, un presidente que todavía es muy popular y que tiene una enorme aceptación social.
Con este hecho, Lula da Silva podrá postularse para las elecciones en el 2018 o se truncan estas aspiraciones. Bueno, de cierta forma, el proceso que se está siguiendo en primera instancia en Brasil por un juez del estado de Paraná, hasta ahora no han conseguido ninguna acusación que pueda ser, digamos, base realmente para el objetivo principal sería la prisión de él, ¿no? Es el objetivo que tiene, pero no han conseguido esto hasta ahora. Y en este momento hay una reacción incluso del Supremo Tribunal de Brasil, hay una reacción de la Organización de los Abogados de Brasil y varias otras instituciones de que las actitudes del juez parecen mucho más políticas de que propiamente jurídicas, incluso llamando a una forma de interrogatorio bajo obligación legal, que es una forma de casi prisión para que haga su testimonio. Pero él ya había hecho 3 testimonios y no se negaba a hacer el testimonio, entonces esto ha causado porque la utilización de este recurso es para personas que se rehusan a hacer testimonio. Por eso tiene una base política muy grande, un apoyo social y político muy grande, y hasta ahora no hay ninguna acusación con él que compruebe cualquier relación con problemas de corrupción. No puedo cerrar esta entrevista sin preguntarle a uno de los creadores de la teoría de la dependencia cómo están las circunstancias de la economía global y cómo se interrelaciona todo esto con América Latina. Una América Latina que no puede cerrar este círculo de la dependencia, de la subordinación, por la forma en cómo estamos insertados al sistema capitalista internacional. Sí, la verdad es que estamos aún en un cuadro estructural mundial aún muy dependiente de toda una perspectiva que viene desde el centro del sistema, no solo económicamente, pero también políticamente, pero también culturalmente, ¿no? Yo diría que la expectativa de mantener esta ofensiva, ¿no?, en nuestra región, yo creo que, como dice, está en una fase en que va a empezar a tener que rectificar gran parte de lo que están intentando, porque a pesar de todo que hubo negativo, no lograron una victoria definitiva. Carlos, mientras que el mundo puso su atención en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Michel Temer cumplió 100 días de gobierno al frente de Brasil, un país que ahora está enfilado hacia la sesión final del impeachment que va a iniciar el 25 de agosto. ¿Cuáles han sido los rasgos más característicos de esta presidencia interina? Diría que la característica principal es una búsqueda por estabilidad, especialmente la estabilidad económica, mientras que la estabilidad política es muy difícil en este momento. Entonces, 2 cosas son principales. La primera fue la nombración del ministro de Economía y segundamente encontrar un poco de paz en el Parlamento, en la Cámara de Diputados y también en el Senado. En este no tiene tanto suceso, pero en el ámbito económico tiene un suceso considerable. Gracias, Gilberto.
Pues mira, una vez terminados los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil sigue en la mirada internacional. Ahora inicia la fase final del juicio político de Dilma Rousseff. Desde tu punto de vista, ¿todo está listo para despojar a la presidenta de su cargo constitucional, una presidenta que fue elegida democráticamente por 54 millones de votantes, o bien tú ves alguna posibilidad de encontrarla todavía inocente? Pues bien, este juicio político que han emprendido desde las cámaras del Congreso brasileño, diputados y Senado, va a tener su final durante los próximos días. El juicio ha sido conforme a las instituciones, conforme a la Constitución brasileña, por lo tanto, procesalmente ha sido impecable. Sin embargo, no se puede dejar de mencionar el hecho de que han tallado consideraciones políticas, de que tiene elementos políticos y no solamente institucionales. Esto porque hay que recordarle a los televidentes de que hay problemas y acusaciones de corrupción a toda la clase política brasileña en su conjunto, es decir, transversalmente, una cuestión que en forma lamentable es común en América Latina, de que las acusaciones de corrupción hablan de enriquecimiento ilícito por parte de varias destacadas figuras brasileñas, y en cambio en el caso de la presidenta es una acusación administrativa donde se sacan fondos de los bancos públicos y aparentemente se desvían a las campañas. No se constituye la figura de enriquecimiento, a diferencia de las otras acusaciones, pero pareciera ser de que hay un chivo expiatorio, una cabeza de turco. No sé si estas palabras funcionan en México. Vamos a un corte. Cuando regresemos, las entrevistas más emblemáticas en 360 grados que dan cuenta sobre el acontecer en la región andina y los países de Sudamérica. No se vayan. Este año fue un año fundamental para Perú. La llegada de Pedro Pablo Kuczynski y la derrota de Keiko Fujimori que dividió al país. Pero ¿qué sucedió en esta primera y segunda jornada electoral? Veamos estas entrevistas. Bueno, yo creo que hay al menos dos vías principales de acción inmediata. Por un lado, y entiendo que el presidente electo Kuczynski ya está en esa tarea, mucho a través del que será su premier o presidente del Consejo de Ministros, el doctor Fernando Zavala, tratando de crear entendimientos que van a resultar fundamentales para la gobernabilidad con la oposición fujimorista, ¿no? Con Fuerza Popular. Ese es un primer carril esencial, porque de otra manera se pone en riesgo la capacidad efectiva de gobernar al Perú. En segundo término, bueno, responder a los requerimientos, a las demandas fundamentales de la sociedad. Creo que el presidente electo Kuczynski ha planteado ya muy claramente los lineamientos que van a ser principales en su programa de gobierno para atender temas que tienen que ver no solo con la estabilidad y el continuo desarrollo económico, que le ha ido bien al Perú, mejor que a la gran mayoría en América Latina, pero también, por otro lado, asegurar que hay el tipo de seguridad que requiere la población. Hay una gran preocupación por la seguridad, que sigue habiendo desarrollo social, temas como la educación, como la salud, preocupan enormemente a los peruanos, y que se atacan también problemas como el de la corrupción, como el de la burocratización que detiene a menudo inversiones importantes para crear empleo, para acentuar el desarrollo del país. Ahora, Martín, ¿con qué ojos están mirando los ciudadanos fujimoristas la llegada de este presidente electo? Pues porque hay que recordar que el 49% de la población no votó por él.
Bueno, los que llegaron a emitir los votos, efectivamente sí, pero si tomamos en cuenta al total de la población que tiene derecho a votar, 25% no ejerció este derecho, ¿no? Bueno, un 20% no lo ejerció y un 5% votó viciado o en blanco. Entonces estamos hablando que se repartieron realmente el 75% de los votos entre PPK o el presidente electo ahora Kuczynski y Keiko Fujimori. ¿Qué visión tienen? Pues las últimas informaciones que están llegando con la nueva presidenta que va a ser del Congreso. Hay una posición encontrada. Parece ser que están ahorita dos fuerzas confluyendo, ¿no? Uno, que ya directamente lo remarcaban el día de ayer, me parece, que Pedro Pablo Kuczynski tendría que en este 28 de julio decir o pedía que Fujimori salga de la cárcel, ¿no? Entonces es una posición. Otros de la misma corriente decían, no, es una posición personal, no es una posición de la bancada. Y entonces han recibido al premier, pero ha sido el recibimiento más frío que ha tenido en la visita que ha hecho a los diferentes partidos. Entonces no vemos claramente qué esperar de ello. Veamos la siguiente conversación que da cuenta sobre los frentes abiertos en Venezuela y el proceso negociador entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Venezuela está transitando por un momento muy delicado. Estamos viendo el encadenamiento de varias crisis simultáneas: la crisis política, la económica, la energética, el racionamiento en el uso de la energía eléctrica y también pues un desabasto de alimentos y de medicinas. ¿Cómo está el ciudadano palpando todas estas situaciones? Mira, bueno, primero me encantaba estar acá en tu programa, Rina. Fíjate, lo que uno percibe pues en todos los programas, en los trabajos y las cosas que hacemos de Venezuela y nuestro contacto pues con las personas que viven allá, siempre es una gran desesperación por el tema sobre todo de hacer filas, largas filas, ¿no? Durante muchas horas para poder conseguir los alimentos, ¿no? Eso ha sido algo que ha golpeado muchísimo al venezolano, la psique del venezolano como tal, porque no estaban acostumbrados a esto, ¿no? Yo, en mi experiencia personal, nunca lo hice y es algo que ha molestado mucho a las personas. El nivel de conflictividad que eso ha traído ha sido enorme. No sé si Manuel puede agregar, por supuesto, algo, ¿no? Que está allá todavía, ¿no? Sí, Manuel. Sí, efectivamente. Platícanos un poco. De acuerdo a las cifras del gobierno venezolano, la economía venezolana se contrajo en un 7.1% en el tercer trimestre del 2015 y el Fondo Monetario Internacional pronosticó una inflación récord del 270% en Venezuela. Y bueno, entonces aquí platícanos esta emergencia económica, cómo lo están paliando y sorteando los venezolanos. Sí, efectivamente, ya pues mi compatriota ya en el estudio pues iba ahondando y dando algunas primeras señales de lo que es la crisis aquí en Venezuela, una crisis que cada vez va a peor, la crisis política, la crisis económica, la crisis social, hay prácticamente crisis en todos los órdenes del país. Esas imágenes que han trascendido a nivel internacional de largas colas de personas en los establecimientos de comida, pues son reales, son en cualquier esquina donde se ve un supermercado, un mercado, cualquier establecimiento de venta de comida, pues las colas son ya prácticamente rutinarias, incluso pues prácticamente ya es parte del paisaje y ya se está haciendo, no quiero decir la palabra normal porque obviamente esto no es normal, pero ya es parte de la rutina del venezolano. Personas que desde la madrugada comienzan a hacer colas en los establecimientos de venta de comida y pueden durar horas. Se ha hablado de 10 horas, de 12 horas. Las personas pues pernoctan en los supermercados, en las afueras de los supermercados, esperando hacer las filas y esperando que inicie la venta de los productos. Y esto no solamente los alimentos, las medicinas. También pues se ha aumentado, según algunas cifras que han trascendido, los decesos de personas que no han conseguido las medicinas necesarias para sortear los males que le produzca la enfermedad por la que estén padeciendo. La situación de los enfermos crónicos, de los enfermos oncológicos, pues está empeorando cada día más.
La Asamblea Nacional del Parlamento venezolano pues ya ha dictado algunas resoluciones declarando crisis humanitaria de alimentos, de medicinas, y todo esto con el propósito de recibir donaciones de otros países de medicamentos y alimentos para paliar la situación, pero el gobierno nacional ha declarado que no está dispuesto a recibir esta cooperación porque interpreta que estos pedidos de la Asamblea Nacional que controla la oposición tienen el propósito de promover la injerencia extranjera en los asuntos venezolanos. Mira, como te decía, la oposición venezolana tiene el enorme reto de poder lograr una transición política desde el punto de vista democrático. Ya hay antecedentes en Sudamérica. Se logró en Chile, que era mucho más complicado, de alguna manera, con un control férreo de una dictadura como la de Pinochet. Claro. Venezuela debería transitar, y yo creo que los parlamentarios opositores intentan de alguna manera, bueno, buena parte de ellos, que esto suceda así, ¿no? Enrique Capriles Radonsky, que es uno de los líderes de la oposición, siempre ha optado por esta vía, ¿no? Yo siento que, siento que el hecho de que el Consejo Nacional Electoral haya liberado las planillas para poder comenzar el proceso revocatorio, sin duda le da tiempo al gobierno, porque algunas estimaciones dicen que este revocatorio se hará quizás en el 2017, pero también le da tiempo a la oposición de organizarse, ¿no? Y siento que es el camino más plausible, ¿no? En medio de un gran escenario de conflictividad social, hay que ubicar un poco a la gente que nos está viendo en contexto. Estamos hablando de un país donde no hay luz eléctrica en buena parte de los estados durante el día, y cortes donde de agua, hay ¿no? cortes de agua en muchos de esos estados, porque recordemos que un sistema alimenta al otro. Es un país donde acaban de subir el precio de la gasolina después de 15 o más años en que no se había subido. Es un país donde el dinero no alcanza, un país donde hay que hacer largas filas para abastecerse y donde no hay medicina. O sea, imagínense ese país, claro. Ese país con conflictividad política. Claro. Eso es un poco lo que hay que recordar, ¿no? Manuel, ¿qué opinas? Sí, efectivamente, pues el cambio político que podría estarse impulsando en Venezuela desde los sectores cada vez más grandes de opositores al gobierno de Nicolás Maduro, quizás se viene también este movimiento no solo dándose en Venezuela, sino también en otros países del continente. Ya acabas de mencionar tú el caso de Argentina con la victoria de Macri, el revés electoral reciente que sufrió Evo Morales en Bolivia, y también está la situación de Brasil, donde el descontento parece que también es muy grande, y está allí la presidenta Rousseff enfrentando a la justicia de su país con la amenaza de ser desalojada del poder. Claro. Quizás se podría decir que Maduro no cuenta con ese respaldo regional que sí tuvo Hugo Chávez cuando estuvo en el gobierno. Fueron varios los episodios en los cuales Hugo Chávez recibía el apoyo de sus colegas de la región, pero todo esto desde el lado opositor, porque aquí en Venezuela siempre hay que analizar las cosas tomando en cuenta las dos visiones del país, dada la gran polarización política que hay en Venezuela. Todo ese apoyo regional que contó Chávez y que contó Maduro en el inicio de su periodo, del lado de la oposición se interpreta como un apoyo comprado con la renta petrolera, con regalos que dice la oposición de dinero que tanto Chávez como Maduro daban a países de la región, y el principal destinatario de esos aportes de recursos venezolanos es Cuba. El año 2016 cerró con una noticia sorprendente para el mundo. Después del Brexit y la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, Colombia coronó la paz ante el acuerdo sellado por el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, el presidente que ahora fue galardonado con el Premio Nobel de Paz en Oslo. Iberoamérica es la suma de todas sus partes. Lo que sucede en los países de Sudamérica y de la región andina fueron vistos, analizados y reflexionados en este programa de 360 grados. Me despido de ustedes, soy Rina Musali, y les pido que me acompañen todos los domingos a las 21 horas por el canal iberoamericano, la señal que nos une.